Bueno, a ver, vamos a esperar a que se una la gente. Hola Pili, qué bueno que te uniste. A ver, vamos a esperar a que se vayan uniendo. Hola Bernardo. Vamos a esperar a que se vaya uniendo la gente para poder avisarle. Hola Lau, ¿cómo estás? Gracias por difundir el evento. Hola Pablo. Hola José. Vamos a esperar un poquitito para incluirlo a José D'Angelo, que se vayan uniendo los chicos. A ver, ya lo vamos a ir buscando a José. Hola Graciela. A ver, lo vamos a llamar a José ahora. A ver, un minutito. Acá está José. Lo estamos agregando, a ver a José. Ahí está. Ahora, Hola José. Estaba esperando que se unieran los chicos, ya se están uniendo. perfecto, perfecto. Yo pensé que estaba haciendo algo mal yo. No, 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 yo te vi cuando entraste, quédate Ah, tranquilo. Otra vez te molestamos, José, porque la verdad que la vez pasada fue muy fuerte lo no, que no, contaste. por favor, un placer, realmente un placer, porque además, digamos, el Instagram, que es esta red para, más que nada para gente más joven, que yo por Sí, lo menos, dije yo. este, ¿cómo se llama? Nada. El público nuestro tiene que ser un público de jóvenes, que es son los perjudicados por esto. Nosotros ya sabemos cómo es. Ya lo Exactamente, pero sabemos. los Los jóvenes chicos no. sufrieron del relato. Entonces hay que contarles la otra parte de la historia y cómo han lucrado con los derechos humanos con todo este tema, ¿no es cierto? Es indignante lo que contabas vos de Sí. las indemnizaciones la vez pasada. Eh, Este, yo le voy a pedir, te voy a pedir que a través tuyo los chicos hagan preguntas, ¿no? Que pregunta, hagan perfecto. preguntas. O sea, yo vea, soy muy charlatán, pero me podés cortar tranquilamente. Me podés decir, ¿para qué quieren hacer alguna pregunta? Yo prefiero orientarme por las preguntas de los chicos porque resulta difícil dar una charla en donde tenés una parte del auditorio que sabe bastante bien de lo que estás hablando y otra parte que Sí, no tiene ni idea. claro. Es No, complicado, perfecto. no es fácil hacerlo. ¿Cómo está la familia? Muy bien, acá muy bien estamos todos, pasando la cuarentena. Mi amigo Pedro, Pedro también trabajando, todo muy bien por acá. bueno, me alegro muchísimo. Gracias. Eh, todos los días hay novedades, todos los días hay novedades. No nos van a dejar descansar estos muchachos con la cantidad de novedades que tiran por día. Es Hoy salió un increíble. amigo Grabois a decir que había, bueno, la gente va a salir a tomar terrenos. Sí, sí. A mí, por favor, uno con vista al mar. Yo quisiera uno cercano al mar, si pudiera ser. Yo también, yo voy a salir a tomar a elegirlo donde lo quiero. Es Claro. increíble. Y bueno, Bueno, él es uno de los que incentiva a hacer estas me voy cosas. a fijar si en la Plaza San Martín habrá algún terrenito disponible para acercar. Tan Obvio, afecto, obvio. tan cercana a nuestros afectos, la Plaza San Sí, Martín. sí, es ¿No? tal cual, tal cual. Ahí comenzaron Ahí, nuestros actos del 5 de octubre en homenaje a las sí, víctimas del terrorismo. ahí es donde se libró una de las batallas en las invasiones inglesas de También, sí, Liniers, ¿no es sí, cierto? sí. Con Liniers. Y ahí es verdad, ahí empezamos los actos por el 5 de octubre, que el 5 de octubre, que es una fecha que estaba fuera de la agenda del común de la gente, gracias a Dios se pudo empezar a colocar un poco más en la agenda, ¿no? Sí, yo perdóname, pero
Estoy leyendo algunas preguntas que ¿cuándo Macri No, prometió es terminar cuando con el curso? Macri prometió terminar con el curso de los derechos Ah, humanos. ¿Te esperanzaste? Yo sí, qué ingenuo, dice. Bueno, es claro. una pregunta con comentario. Mirá, eh, sí, la verdad es que creo que cualquier persona de bien que no tiene quemada la cabeza cuando escucha a una persona pública prometer algo, la primera sensación es creerle, es creer. Yo estoy convencido de que Macri no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Y no sé si Porque, terminó su mandato sabiendo de qué estaba hablando, porque yo les voy a hacer una reflexión, creo que ya lo charlamos. Hay varios temas que a lo mejor lo charlamos, pero como dice Mirta, el público se renueva, así que. claro, Entonces, la vez pasada creo que dijimos que el macrismo, que en mi opinión tiene uno de sus problemas, es que es acultural y ahistórico, que no comprende los procesos históricos. Por de pronto este proceso de los 70 no lo entendió nunca. Porque no lo entendí. lo primero que hizo el macrismo fue mudar la Secretaría de Derechos Humanos a la ESMA. Sí, Eso fue lo primero que hizo en 2015. Tanto así que debo haber sido una de las 100 primeras personas que recibió a Bruj en el inicio de su gestión, porque en enero de 2015 yo fui a la ESMA a entrevistarme con la Bruj, ¿no es cierto? sí, Bueno, ese fue el primer acto que hizo. Colocó la Secretaría de Derechos Humanos en la ESMA, que es un reducto de la izquierda derrotada en los 70. Es el reducto, es el nido de la serpiente, sí. ¿no es cierto? Es un lugar que la clase política le ha regalado a esta izquierda mesiánica, derrotada, fracasada, que hace 15 años no existían en la consideración de nadie. Pero bueno, han hecho bien las cosas ellos, hemos hecho mal las cosas nosotros para que hoy ocupen este lugar. La cuestión es que se les entregó eso. Los últimos días de gestión de Abreu, en el año 2019, tuvo que ir con la policía para que lo dejaran entrar, porque ya ni lo Sí, me dejaban acuerdo. entrar, era el funcionario, ¿no es Sí, 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 cierto? me acuerdo. Pero unos días antes, Macri, en el regimiento de Patricios, rindió homenaje a los soldados caídos en Formosa. O sea, pasaron 4 años para que se diera cuenta, por de pronto, no solamente la justicia del acto que hizo, sino a dónde estaba su electorado. Tal cual, tal cual. Entonces yo creo que nunca entendió, nunca lo entendió, y además tienen la dificultad, les pasa lo mismo que con el aborto. Ellos, a ver, por qué Rodríguez Larreta hace lo que hace en la capital? Por, por diversas razones que no vienen al caso explicar, pero, pero ni un voto verde va a ir a parar a Rodríguez Larreta. Y sin embargo, ya levanto la mano y digo, ya mi voto lo perdió, pero con seguridad absoluta, Rodríguez Claro, Larreta. ni Bueno, un con los voto 70 pasó. celeste, ni un voto celeste. Claro, ni un voto, Claro, sí, no, no. Al hacer lo que hace con el protocolo del aborto, no es que las sí. verdes van a decir, lo vamos a Ah, votar, Rodríguez Larreta. No lo votan ni a no lo palo, van, ni a exactamente, no lo palo. van a votar, tal Son cual, el sí, sí, enemigo, Rodríguez Larreta es el enemigo. sí, sí, Entonces, sí. el fenómeno de los 70 tampoco lo comprendieron. El fenómeno de los 70 tampoco lo comprendieron. Y la verdad es que todos estos días me viene en la cabeza, Cecilia, pensar que este tema de los 70, que parecía ser un tema del pasado, un tema de ratas de biblioteca, de especialistas en archivos y en libros empolvados, etcétera, es un tema de tremenda actualidad. Es un tema de tremenda actualidad porque el gobierno actual está apoyado, no sé en cuántas partes está apoyado, pero en una de las partes seguro está apoyado en este relato setentista. No me cabe ninguna duda, porque Totalmente. Sí, le sirve como
como combustible épico para su juventud, porque piensan que enganchan con unas luchas que fueron interrumpidas, piensa que están enganchados con unas luchas del pasado reciente que fueron interrumpidas, nada más lejano de la realidad. Los Kirchner no lucharon nada esas luchas, en absoluto lucharon esas luchas. Además, esas luchas fueron derrotadas por un plan sistemático. Cuando preguntan, ¿pero había un plan sistemático? Sí, por supuesto, había un plan sistemático que buscaba derrotar, como lo derrotó, a otro plan sistemático, que era precisamente tomar el poder a través de las armas. Pero no lo dice José D'Angelo ni Cecilia Pando, lo dicen los propios integrantes de las guerrillas. Entonces, para los chicos es muy importante que entiendan que el pasado reciente es el futuro, aunque parezca un juego de palabras. El pasado nos espera. Hay un pasado urgente que nos espera, porque si no desarmamos ese relato sobre el pasado, no vamos a tener justicia, no vamos a tener libertad, no vamos a tener convivencia política, no vamos a tener nada. Porque acá lo que pasa con esto, chicos, es que la mentira es de tal dimensión, la manipulación de los hechos del pasado reciente es de tal dimensión que si los hechos están manipulados, que los hechos, ¿vieron cómo dice Jonathan Viale cuando arranca su programa o cuando termina su editorial? Dice, opiniones libres, hechos sagrados. Y coincidimos con Jonathan Viale. Las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados, son lo que pasó. Bueno, la tergiversación, la manipulación del pasado reciente por parte de los Kirchner ha sido y es tan escandalosa que es como si se dispusieran a moldear plastilina, ¿no es cierto? Como si se pusieran a aplicarle Photoshop al pasado para borrarle todas las imperfecciones y presentarlo hoy como una imagen distinta. Pero entonces, si no se puede conocer la verdad de los hechos, si no se puede acceder a la verdad, ¿cómo puede haber justicia? Si no conocemos la verdad de los hechos, si los hechos fueron manipulados. Entonces, el gobierno kirchnerista, que está sentado desde la década ganada, y hoy el señor Fernández, sobre memoria, verdad y justicia, la memoria es lo que más rápido se pierde. Yo no me acuerdo nada, de nada. Tenemos que apelar a la historia, no a la memoria, porque la memoria es manipulada y construida. Tal cual, es entonces, la historia. Si no hay verdad, ¿cómo puede haber justicia? ¿Cómo puede haber justicia? Es imposible que haya justicia. Entonces, vos sabés que los regímenes totalitarios, el mejor antídoto para los regímenes totalitarios es la verdad. Es la verdad. Y el mejor público para los regímenes totalitarios es aquel público que ya ha perdido la noción entre lo que es falso y lo que es real. Cuando se logra instalar una sensación tal de relativismo, en donde la verdad no importa, la verdad no interesa, la verdad se puede construir, entonces cuando ya esa gente no distingue lo real de lo falso, cuando no distingue lo verdadero de lo falso, es el terreno propicio para los regímenes totalitarios, ¿no es cierto? Sí. Entonces, a los chicos hay que decirle, chicos, por favor, entiendan que esto no es un tema del pasado, que es un tema del presente absoluto, porque además, como decía, los 70 le sirven al kirchnerismo para darle una épica falsa a los jóvenes. Ningún joven de esto de la cámpora y demás resiste ninguna conversación seria
con personas que conozcan el pasado, no resiste una conversación seria, porque además cometieron la falta de respeto hacia los jóvenes, de llamarlos la cámpora, que vos y yo sabemos que cámpora era un funcionario tan de segunda categoría, que él corre un chiste sobre cámpora, que Camporita, ¿qué hora es?, le decía el general. La que usted quiera, mi general. O sea, era tan secundario Cámpora, que Cámpora fue puesto por cumplir la promesa que Perón le hizo a Lanusse. El general Lanusse había puesto una cláusula proscriptiva. Esto es en el 73, 72, sí. 73. Había puesto una cláusula que lo obligaba a Perón a dejar Madrid, donde estaba exiliado, y a venirse antes a la Argentina para radicarse. Perón dijo, mire, yo no voy a cumplir esa cláusula. Le pongo al más alcahuete de los alcahuetes y le gano la elección lo mismo. Y lo puso a Cámpora como su hombre. Y tan alcahuete era Cámpora, que fíjense que el peronismo estuvo proscripto durante 18 años. Por eso a toda esta juventud que se llama peronista, me da pena, porque no tienen ni idea de la historia. Tanto es así que Cámpora, el peronismo estuvo proscripto 18 años sin poder acceder al poder. Y cuando accede al poder, Perón ni vino a la asunción de Cámpora. No vino a la asunción de su gobierno. Es más, no lo recibió a Cámpora cuando Perón viene a la Argentina, cuando se produce el desastre de Seiza. En realidad, me corrijo. Sí. Lo destrató a Cámpora permanentemente y lo hizo renunciar a los 49 días. Lo echó a patadas, lo echó a Cámpora. Y fue expulsado del movimiento justicialista. Y después fueron echados, los montoneros fueron echados del peronismo. Así que todos estos que se dicen herederos de los montoneros, la juventud peronista y demás, fueron echados por Perón del peronismo. Entonces, basta de mentirle a los jóvenes. Es imprescindible para que entiendan que les están mintiendo, me parece a mí, Cecilia, que yo les cuente algún caso concreto de esta mentira. ¿Te parece bien? Sí, perfecto, dale. Mirá, nosotros que nos dedicamos a refrescar la memoria nuestra en estos casos y que nos dedicamos a investigar estos casos, llegó un momento de esta lucha en que dijimos, basta de dar testimonio, vamos a buscar daño verificable en quien sostiene el relato. O sea, basta de decir, el señor tal miente. No, señor tal, venga y explique dónde fue a parar la plata que se cobró por este relato falso, por qué se falsearon documentos públicos, etc. O sea, y entonces presentamos, por ejemplo, una denuncia penal. Una denuncia penal presentada el año pasado, que tiene varios casos emblemáticos. Tengo para hacer guiso de la cantidad de casos de irregularidades gravísimas en el pago de indemnizaciones. Hay que saber que se han pagado sin control alguno. Yo calculo que cerca de, voy a decir cualquier número, cerca de 10.000 camas de terapia intensiva equipadas al completo con la mejor tecnología. Estoy exagerando, estoy diciendo un número, porque se pagaron 150.000 millones de pesos, 150.000 millones de pesos en indemnizaciones sin control, sin que nadie controlara nada. El mostrador estaba, de un lado la Secretaría de Derechos Humanos, llena de zurdos, del otro lado la Secretaría de Derechos Humanos, llena de zurdos. O sea, estaba de los dos lados el mostrador. La Secretaría de Derechos Humanos era la que recibía las denuncias sobre desapariciones o muertes en los 70 y era la que decía, sí, páguesele la indemnización. ¿No es cierto? Entonces, nosotros hemos denunciado casos que obligarían, si tuviéramos justicia, a que el juez diga, paren la rotativa. Paren la rotativa. Les voy a contar un caso, el caso de Oscar Garavaglia. Oscar Garavaglia era un chico que tenía 19 años y vivía en San Rafael, Mendoza. En el año 79, en San Rafael, ya en el país quedaba poco de la guerra antisubversiva, en Mendoza menos y en San Rafael menos todavía. ¿No es cierto? Situémonos
enero del 79, Oscar es invitado por varios amigos de su edad, vecinos de San Rafael, a irse al Niwil, al río Niwil, al embalse del Niwil, a cazar carpinchos, piches o peludos, ¿no es cierto? Sí. Y van acompañados por el padre de uno de ellos. La cuestión es que se van para allá y a los 3 o 4 días vuelven todos menos Oscar. Entonces la familia pregunta, ¿qué pasó? No sabemos, se perdió, no volvió, se perdió, lo buscamos, lo encontramos, se perdió, no volvió. Muy bien. Año 79, gobierno militar, ¿no es cierto? Sí. Al día siguiente, todo San Rafael, los vaqueanos, el club andino, la gendarmería, lo otro, la aviación de no sé dónde, rastrillaron la zona y no tuvieron rastro de Oscar Garavaglia. Muy bien. Al poco tiempo, la atención giró hacia los que habían estado con él hasta el último momento. Entonces se les hizo una denuncia penal. 5 personas estuvieron procesadas por esa denuncia penal. En San Rafael Mendoza, en la justicia de San Rafael Mendoza. Esto pasa en el 79. En el 84 se hace la primera lista de desaparecidos por el Estado. Sí. Y por supuesto, Garavaglia no figura en esa lista porque no era un desaparecido por el Estado. Se había ido a cazar piche con sus amigos. No es que los amigos dijeron, sí, aparecieron helicópteros militares y los secuestraron. No estaba como el mapuche que lo vio a Maldonado. Sí. No había mapuche para verlo a Maldonado. Nada. Se perdió de entre el grupo de amigos. Tanto así que todos sus amigos estaban procesados. La causa duró 18 años. Duró la causa. Bueno, entonces en el año 84, el caso de Garavaglia no es denunciado como víctima del Estado, Garavaglia. Mientras tanto, seguía la causa investigada. Años después, no sé qué pasa, alguien te llama. No, fue mío. Ya está. Años después, la causa termina y sobresena todo. O sea, no pudieron demostrarle a las personas que estuvieron con Garavaglia que hayan sido ellos los culpables de la desaparición de Garavaglia. ¿No es cierto? Sí. En el año 2006, el kirchnerismo ya en el poder, en el nuevo informe que hace sobre las víctimas de la represión ilegal del Estado, dice, sí, Garavaglia es una víctima del Estado, es víctima de desaparición forzada por agentes estatales. ¿Y cómo? ¿Pero cómo? Si las personas que habían estado con él, que fueron sometidas a una causa judicial, penal, no se les pudo demostrar que habían sido los responsables de la desaparición de Garavaglia, ¿cómo en el año 2006 el kirchnerismo podía decir, sí, lo desaparecieron agentes estatales? No se sabe. Muy bien. ¿Y qué pasó? La familia Garavaglia cobró una indemnización, ya te decía el monto. Sí. La familia Garavaglia cobró una indemnización actualizada hace poco tiempo de 16.254.529 pesos. No te puedo creer. O sea, ¿Eso cobró? Se cobró esa indemnización, expediente número 12.557, 125.572/2000, liquidación del Ministerio de Economía 36.354, etc. O sea, el Estado dijo, a Garavaglia lo desapareció el Estado, sí, y se le pagó la indemnización. ¿Sí? Sí. Muy bien. Es increíble. En el año 2015, el kirchnerismo saca, ya con Cristina, no con Néstor, que fue en el informe del 2006, sino con Cristina, en el año 2015, el kirchnerismo saca un nuevo informe, ¿sí? Que mejora al anterior, digamos, que lo mejora en el sentido de que dicen, es un informe, la lista revisada, actualizada de víctimas del accionar represivo ilegal del Estado, y Garavaglia ya no está más. O sea, lo pusieron como víctima del Estado, le pagaron la indemnización a alguien,
y después lo sacaron como víctima del Estado, ya no es más víctima del Estado. Y no reclamaron el dinero, obvio, el dinero se lo quedaron. No porque digamos, yo en mi investigación hablé con la madre de Garavaglia, hablé, y Ah, la madre me dijo, sí, nosotros cobramos, pero ¿cómo? Le digo, señora, ¿y cómo puede ser que en el 84, el chico había desaparecido en el 79, en el 84 ustedes no lo denunciaron como víctima de desaparición por parte del Estado? Y no. ¿Y qué pasó en el 2006? Y que vino un abogado y nos dijo que podía ser víctima del Estado. Lo presentamos y nos pagaron la indemnización. no, es de locos. Le pagamos nosotros. Claro, le pagamos nosotros una indemnización. Si se pagaron 150 mil millones de pesos, vos fíjate qué negocio para los abogados, para determinados abogados, Obvio. ya tenemos la investigación de cuáles son los estudios de abogados. Para los abogados, el 20% de cuota liti, ponele, es 150 mil millones de pesos por el 20%, ¿no es cierto? Son cerca de 300 millones de pesos. Si no hice mal la cuenta, soy muy burro yo para hacer la cuenta, pero es mucha plata en cuota liti. Muy bien. Vamos a contarle a los chicos otro caso. El Dale. caso de los hermanos Sabao, por ejemplo. Yo no sé si vos lo recordás al caso. No, 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 no. Bueno, si vos no lo recordás, los chicos menos, entonces. Dale. Lo- el- a ver, cómo nos mienten? Es imprescindible saber que en el año 75, gobierno de Isabel Perón, en el año 75, para que se entienda cómo se vivía en la Argentina, en el año 75, abril del 75, la contratapa de la revista Evita Montonera debe ser algo que no es nada televisivo, no es nada instagramero, pero voy a mostrar eso. ¿Se ve ahí? Sí, Muy bien. Esa es la campaña contratapa de la militar. revista en, Campaña militar de Montoneros. exacto, en donde hacen un raconto de la campaña de ese mes. Ahí dice ejecuciones 17, ametrallamientos 34, detenciones 5, caños, o sea, explosivos y voladuras 20, recuperación de armamento 20, allanamiento, bla, 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 bla. Bajas del enemigo, 31 muertos, 5 detenciones, 6 heridos. Perón o muerte, viva la patria, hasta la victoria mi general. Muy bien. Así vivíamos los argentinos, con unos muchachos que le habían decretado la guerra popular y prolongada al gobierno constitucional de Isabel Perón, y mostraban esto. O sea, era una campaña militar. Chicos, entiéndanlo. Muy bien. En el año 75, esta gente, estos muchachos, de los cuales hoy la cámpora supuestamente son los herederos y van a continuar la lucha, en el año 75, en noviembre del 75, el diario Clarín miente, dice, extremistas ultiman en Rosario a un militante de la CGT y las 62 organizaciones. Ese es el título, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué significa? ¿Qué cuenta el diario? Cuenta que eran dos hermanos, los hermanos Sabao, que vivían en Rosario, tenían un kiosco de hamburguesas a orillas del río Paraná, en el recreo de paseo del río Paraná, y de repente llegan dos autos, se bajan tipo con armas largas, y empieza pum, 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 le tiran a Carlos y a Pedro. Carlos cae herido gravemente en el suelo, Pedro corre, se tira al río para escapar, se acercan al río, lo balean y el cuerpo de Pedro desaparece. Esto cuenta la crónica. Al día siguiente, dice el diario, fueron extraídas de las aguas del río Paraná el cadáver de Pedro Alberto Sabao, que murió, su hermano Carlos continúa herido, reponiéndose de las heridas. Muy bien. A las 2 semanas, la revista Evita Montonera dice, 26 de noviembre, espera porque lo tengo acá, espera, 26 de noviembre, un pelotón en la sección de la revista Evita Montonera que se llamaba
Crónica de la Resistencia, decía, 26 de noviembre, un pelotón de combate de montoneros ejecutó al traidor y delator de compañeros Pedro Sabao, quien al intentar huir cayó al río Paraná. ¿No es cierto? Entonces, opiniones libres, hechos sagrados. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos son que Montoneros, que era una organización puesta fuera de la ley, en un gobierno constitucional, constituían un ejército y hacían acciones armadas, por lo tanto eran sediciosos, porque eso dice la Constitución respecto de la sedición. Eran sediciosos. Tenían códigos revolucionarios que aplicaban a quien se le cantaba. Entonces decidieron que el señor Pedro Sabao, que era un pobre flaco que vendía pancho en el río, en la orilla del río Paraná, resultó traidor a Montonero y fueron y lo recontracocinaron a tiro. ¿Se comprende? Sí. Estos son los hechos. Muy bien. ¿Qué pasa? Esto pasa en el 75. En el 84, cuando se hace la primera lista de la CONADEP, Sabao, por supuesto, no figura porque no era un desaparecido. Su cuerpo, la familia lo había enterrado. Además, lo había matado Montoneros, ¿de verdad? Sí. Muy bien. Pero en el año 2006, el kirchnerismo dice que a Sabao lo mataron agentes estatales, por lo tanto es una víctima de la represión ilegal del Estado, está incluido en el informe oficial del año 2006 como víctima de ejecución sumaria, o sea, lo mató el Estado. Por lo tanto, por Sabao se pagó una indemnización que a julio del año pasado era de 8.116.000 pesos. ¿Te llama la atención que a Garabaglia se le haya pagado mal? La verdad que llama la atención. Desconozco por qué. Eso está denunciado así. Se pagaron por Sabao 8 millones de pesos. Porque fue incluido como víctima del Estado. O sea, se lo incluyó, se pagó. Muy bien. Y en el año 2015, ¿qué pasó? Sabao desapareció. Ya no es más víctima del Estado. Ay, no te puedo creer, José. El kirchnerismo nos dijo que era víctima del Estado, se le pagó la indemnización y después nos dijo que no era más víctima del Estado. ¿No es cierto? Pero no termina acá la cuestión. Porque estos listados, que son documentos oficiales, por eso la denuncia es incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad de documento público, etc. Enfrente del Aeroparque existe el Parque de la Memoria, ¿no es cierto? Sí. Que es administrado, hace más de 10 años que es administrado por el PRO. Sí. Muy bien. En el Parque de la Memoria administrado por el PRO, si uno se acerca a la leyenda que está en el frontispicio cuando apenas arranca, o sea, que significa que todos los que están allí están bajo esa misma leyenda, dice, murieron por ideales de justicia y equidad, ¿no es cierto? Y entonces uno va al muro que corresponde, año 1975, y ahí figura Pedro Sabao como muerto por el Estado. Pero no termina ahí la cuestión, porque abajo de Pedro Sabao está Carlos Sabao. Entonces, cuando vimos Carlos Sabao, dijimos, pero Carlos, a Pedro lo mató Montonero, no tendría que estar acá porque lo mató, no lo mató el Estado, lo mató Montoneros. Sí. Y Carlos, ¿por qué tiene que estar Carlos acá? Entonces, con Google procesados, antes de que lo procesaran a Google, busqué la guía telefónica de Rosario, familia Sabao, Carlos Sabao, entonces, hola, sí, quisiera hablar con Carlos Sabao. A ver un momentito, ¿quieren hablar con tu papá? Entonces me pasan con una persona que me dice, yo soy Nahuel Sabao, soy el hijo de Carlos Sabao. Ah, ¿puedo hablar con tu papá? No, mi papá murió en un geriátrico el año pasado. No, no te puedo creer. El padre, que había sido herido por Montoneros, que no murió nada en el 75. Si uno va al Parque de la Memoria ahora, en este momento, violando la cuarentena, haciéndose el runner, va a encontrar una placa en donde cuando vino
cuando vino Macron, le rindió homenaje a Carlos Le- Sabao, que murió en un geriátrico el año pasado y que fue baleado en el 75. Bueno, o sea, uno no sabe si reír o llorar. ¡Qué indignación! no, hay que llorar. Hay que llorar más que nada, ¿Qué? Yo no lo puedo no por creer. el kirchnerismo, no, por el kirchnerismo no hay que llorar, por No, no, por ellos no, el obviamente. kirchnerismo hay que combatirlo en el terreno de la política, ¿no es cierto? El kirchnerismo hay que Y combatirlo en escúchame, el terreno. José, ¿vos con todo esto tenés preparada una denuncia? No, ya está presentada. Ah, ya está La denuncia está presentada la denuncia. presentada. Sí. La ¿Y le denuncia ya está dieron presentada. lugar? Qué buena pregunta. La denuncia cayó en el juzgado del doctor Lijo y Oh, la agarró el fiscal Federico Delgado, que intentó hacerla desistir de la denuncia. Con una serie de argumentos que no los tengo presentes ahora acá, pero que son una vergüenza. Pero una vergüenza por donde se mire. Porque la probanza que nosotros le colocamos digamos, no se puede contrastar bajo ningún punto de vista, no hay forma de contrastarla. Entonces, la denuncia intentó desestimarla Delgado, pero no pudo. Te cuento un casito más, no sé cuántos minutos sí, quedan. sí, sí, contá, contá. Un casito más. Eh, siempre hay que tener presente que la izquierda derrotada en los 70, y además que se le cayó el telón de fondo, que era la Guerra Fría, y se cayó la Sí, Unión Soviética, y los socialismos reales se han convertido en un mamarracho, porque los socialismos chinos, rusos y demás, que son la quintesencia del capitalismo, son la mano de obra esclava del capitalismo, ¿no es sí, cierto? Porque ya sabemos cuáles son la diferencia para competir con mano de obra esclava en los productos chinos, ¿no es cierto? Porque no tienen sí, partido político, no tienen libertad de ningún no tipo. tiene Bueno, nada. la, ¿para qué me perdí? A dónde iba con los No, chinos? el nuevo caso que ibas a contar. Muy bien. Entre las cosas que esa izquierda derrotada, entre los caballitos de batalla que tiene, fue pelearse con Malvinas, digamos, pelearse con la gesta de Malvinas. Vos sabés que se pelean con la gesta de Malvinas, ¿no es cierto? Sí, Dicen sabía. los pobres soldaditos, tan chiquitos que lo mandaban a pelear. Bueno, yo le voy a contar el caso de Adriana Kornblith. Te voy a hacer una pregunta que me va a encantar lo que me vas a responder. ¿Sabés quién es Adriana Kornblith? Yo tampoco. Yo no No, sabía quién era. Por lo cual, digamos, es Juana Pérez, o sea, es cualquiera. De estos casos hay sí, centenares de casos, ¿no es cierto? Adriana Kornblith, no era que una persona muy conocida. Tanto es así que Adriana Kornblith es una chica que cuando tenía 15 años, ¿vos tenés hijas? ¿De qué edad? ¿Cuál sí. es la más chica? Tengo, y bueno, la más chica ya ahora tiene 20, cumplió ayer 20. Después 20. tengo de 24 y Muy bien, no, 29. pero vos imaginate una chica de 15 años, todas tuvieron 15 No, años. Una chica de 15 años. Montoneros le da una bomba, un caño, un explosivo para colocar en una comisaría de Montechingolo. Pero no lo digo yo, lo dice, entre otros, por ejemplo, Roberto Baschetti, que es un compilador por excelencia de la izquierda montonera, que dice, muere en 1977, el día que cumplía 16 años, al intentar colocar una bomba en una comisaría de Montechingolo. El explosivo se prendió fuego, provocándole la muerte. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esta chica tenía 15 años cuando Montonero le ordenó colocar un explosivo en una comisaría. No es que fue sola en bicicleta, fueron en un auto, pero a ella le encargaron bajarse del auto y colocar el explosivo, y andá a saber qué es lo que hizo la chica esta, y voló en pedazos, pero voló en pedazos porque ella, por impericia en el manejo de explosivos. claro. ¿Sí? Muy bien. Sí, sí, sí.
Por supuesto que el kirchnerismo, en el relato, la colocó a Adriana Corby como víctima de la represión ilegal del Estado, acusando al Estado de haberla matado, y por Adriana Corby se cobraron 8.032.503 pesos en el año 2007, ¿no es cierto? O sea, fue Sí, incluida en el informe de 2006 como víctima del Estado, sí. se pagó la indemnización en el 2007 y en el 2015 Adriana Corby no está más como víctima, fue sacada como víctima. Fue incluida, se le pagó la indemnización y fue sacada como víctima. ¿Cuál Qué es el lindo problema que tiene? negocio. ¿Cuál es el problema que tiene, que va a tener que, lo que tiene que hacer el juez Lijo? Es decirle a la Secretaría de Derechos Humanos, por favor, estoy contando algunos de los ejemplos denunciados, ¿no? Le va a Sí, decir, por favor, tráigame la carpetita o legajo de Adriana Corby, porque adentro de esa carpetita, por la ley indemnizatoria, dice que debe contener las probanzas que acreditan que está dentro de lo que marca la ley. ¿Se comprende? O sea que en la sí. carpetita tiene que abrirla, dice Adriana Corby, y tiene que decir las causas por las cuales se acusa al Estado de algo que los propios montoneros dicen que le explotó la bomba a ella misma. ¿Se Qué entiende? ver. Sí, 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 sí. Estos ejemplos, estos pequeños ejemplos de cómo se miente, nos hacen ver que en realidad la mentira es global, la mentira es total. Este tema es una parte de la mentira, ¿no es cierto? Tal cual. Entonces, Y es muy... José, tengo una pregunta. ¿Y se terminaron de pagar indemnizaciones o faltan pagar indemnizaciones? No, eso es una muy buena pregunta, porque nosotros estamos trabajando en una entrecruzamiento de muchos datos, ¿no es cierto? Sí, Que nos va a permitir saber los números reales de la década del 70. Los números reales. Yo te voy a decir los números oficiales de la década del 70. Yo te puedo decir que en el último informe de víctimas de la represión ilegal del Estado se contabilizan casi 9.000 entre muertos y desaparecidos. O sea, según el oficialismo, según el kirchnerismo, dicho en el año 2015, hace 2000. poco, Sí, ¿sí? Las víctimas del Estado, lejos de los 30.000 desaparecidos, que es un invento, las víctimas de toda la, perdón, de gobiernos militares, gobiernos peronistas, las víctimas de la guerrilla, las víctimas, perdón, del Estado, sí, son cerca de 9.000, ¿no es cierto? Si uno va al Parque de la Memoria, que es un lugar de homenaje, no es un lugar, no tiene otra función que el homenaje, ¿no es cierto? La lista sí, son 8.700 y algo, ¿no es cierto? sí. Muy bien. Nosotros obtuvimos, por nuestro carácter de investigadores, el listado completo de los pagos hechos hasta 2015, de los pagos de indemnizaciones. Son 8.600 no sé cuánto. O sea que desaparecidos y muertos, pareciera ser que la cifra está alrededor de eso. Después vos podés discutir, sacá a Adriana Corby, sacalo a Sabao, sacá a Bete, sacá lo otro. Y en ese orden va a estar el número de desaparecidos y muertos por parte de la guerrilla, vamos a llamarlo sector de la guerrilla, digamos. Muy Sí, bien. ¿Cuándo empezó este conflicto interno? Empezó, vamos a poner el 67, 68, 69, 70, ¿querés poner el 70? ¿Cuándo terminó? ¿En el 83? Bueno, 13 años. En 13 años, ese sector que declaró la guerra, el que dice que no hubo sí. una guerra acá, es un mentiroso de 7 suelas, declaró la guerra, ¿no es cierto? Lo dijo permanentemente, se llamaban Ejército Montonero, Ejército Revolucionario del Pueblo. No era Sí, un lo club de decían ellos. filatelia, no era un club de filatelia. Entonces, ese sector tuvo bajas por casi 9.000 personas.
Lo dividís en los 13 años y te da más o menos 700 personas por año. ¿Es verdad? Sí. Muertas. ¿Cuántos se fueron del país? ¿Cuántos estuvieron detenidos o se fueron, estuvieron detenidos y fueron liberados después en gobierno de Alfonsín? Fueron liberados, te voy a dar un ejemplo. Eduardo Anguita, el periodista Eduardo Anguita, ¿no es cierto? Eduardo Anguita cae preso en 73 porque intenta copar una unidad del ejército durante el gobierno constitucional del peronismo y lo mantiene preso. Lastiri, Perón, Isabel Perón y los militares. Entonces, los militares lo heredan a Anguita. Bueno, ¿cuántos hay de esos o que tuvieron opción del exilio? ¿Sabés quién tuvo opción del exilio? ¿Quién? ¿Lo ubicás a Daniel Goyán? Es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Ah, El sí, ministro de sí. Salud de la provincia de Buenos Aires fue montonero, cayó Sí. preso en Rosario. Gracias a que tenía un tío general, le dieron la opción del exilio, cosa que hacían los militares, que era determinadas personas le daban la opción del exilio. Sí, Entonces, sí, eso lo se sé. iban al Sí, sí. exterior, se iban al exterior. Este hombrecito se fue a Alemania y volvió después en democracia. Y cobró 10 millones y algo de pesos de indemnización. Por haber seguido el país, por haber jugado a los socialistas en los 70. Entonces, ¿cuántos hay de Goyán, Anguita, que estuvieron presos o que se fueron al exilio y que volvieron? Cerca de 12.000 pagos. Pero hay cerca de 7.000 reclamos iniciados. O sea que en el universo de los detenidos y exiliados hay cerca de 20.000 personas. Más los 9.000 muertos y cosas, son 30.000. ¿Es verdad? Sí, Son 30.000, son casi 30.000. sí, sí. ¿Cuántos militantes, cuántos combatientes tenían las organizaciones guerrilleras? Es un misterio. Es un misterio. Claro. ¿No es cierto? Sí. Muy bien. Si nosotros en nuestro estudio llegamos a determinar cuántos eran los militantes del ERP, cuántos eran los militantes de Montonero, de la FARC, de la FAP, de esto, de lo otro, bla, 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 nos va a dar un universo cercano a las 15.000 personas. Aproximadamente a las 15.000 personas. O sea que en esos números está la verdad de los 70 y no el relato como han hecho. Una de las piezas claves del relato son los 30.000 desaparecidos, que es una mentira enorme, y en una de las preguntas que había, yo creo que estaban haciendo preguntas, yo dije que iba a permitir preguntas, no me hicieron una sola. Bueno, en una de las preguntas la pregunta que me hicieron respecto del macrismo, y bueno, imagínense que el macrismo... Lo estamos agregando, a ver, a José. Ahí está. Ahora... Hola, José. Estaba esperando que se unieran los chicos, ya se están uniendo. Ah, perfecto, perfecto. Yo pensé que estaba haciendo algo mal yo. No, yo te vi cuando entraste, quédate tranquilo. Otra vez te molestamos, José, porque la verdad que la vez pasada fue muy fuerte lo que contaste. Por favor, un placer, realmente un placer, porque además, digamos, el Instagram, que es esta red para, más que nada para gente más joven, que sí, yo por lo menos. Dije yo. ¿Cómo se llama? Nada. El público nuestro tiene que ser un público de jóvenes, que es son los perjudicados por esto. Nosotros ya sabemos cómo es. Exactamente. Ya los jóvenes sufrieron el relato. Entonces hay que contarles la otra parte de la historia y cómo han lucrado con los derechos humanos con todo este tema, ¿no es cierto? Es indignante lo que contabas vos de las indemnizaciones la vez pasada. Yo te voy a pedir que a través tuyo los chicos hagan preguntas, ¿no? Que hagan perfecto. Preguntas. O sea, soy muy charlatán, pero me podés cortar tranquilamente. Me podés decir, ¿para qué quieren hacer alguna pregunta? Yo prefiero orientarme por las preguntas de los chicos porque resulta difícil dar una charla en donde tenés una parte del auditorio
que sabe bastante bien de lo que estás hablando. Y otra parte que Sí, no tiene ni idea. claro. Es No, complicado. perfecto. No es fácil hacerlo. ¿Cómo está la familia? Muy bien, acá muy bien estamos todos, pasando la cuarentena. Mi amigo Pedro. Pedro también trabajando, todo muy bien por acá. Bueno, me alegro muchísimo. Gracias. Eh, todos los días hay novedades, todos los días hay novedades. No nos van a dejar descansar estos muchachos con la cantidad de novedades que tiran por día. Es Hoy salió un increíble. amigo Grabois a decir que había, bueno, la gente va a salir a tomar terrenos. Sí, sí. A mí, por favor, uno con vista al mar. Yo quisiera uno cercano al mar, si pudiera ser. Yo también, yo voy a salir a tomar a elegirlo, donde lo quiero. Es Claro, increíble. Y bueno, él por es uno de eso los que incentiva a hacer estas me voy cosas. a fijar si en la Plaza San Martín habrá algún terrenito disponible para acercar. Tan Obvio, afecto, obvio. tan cercana a nuestros afectos, la Plaza San Sí, Martín. sí, es ¿No? tal cual, tal cual. Ahí comenzaron Ahí, nuestros actos del 5 de octubre en homenaje a las sí, víctimas del terrorismo. ahí es donde se libró una de las batallas en las invasiones inglesas de También. Liniers, ¿no es Sí, cierto? sí. Con Liniers. Y ahí es verdad, ahí empezamos los actos por el 5 de octubre, que el 5 de octubre, que es una fecha que estaba fuera de la agenda del común de la gente, gracias a Dios se pudo empezar a colocar un poco más en la agenda, ¿no? Sí, yo perdóname, pero estoy leyendo algunas preguntas que cuando Macri No, prometió es terminar cuando con el curso. Macri prometió terminar con el curro de los derechos Ah, humanos. ¿Te esperanzaste? Yo sí, que ingenuo, dice. Bueno, es claro. una pregunta con comentario. Mirá, eh, sí, la verdad es que creo que cualquier persona de bien que no tiene quemada la cabeza cuando escucha a una persona pública prometer algo, la primera sensación es creerle, es creer. Yo estoy convencido de que Macri no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Y no sé si Porque, terminó su mandato sabiendo de qué estaba hablando, porque yo les voy a hacer una reflexión, creo que ya lo charlamos. Hay varios temas que a lo mejor lo charlamos, pero como dice Mirta, el público se renueva, así que. claro, Entonces, la vez pasada creo que dijimos que el macrismo, que en mi opinión tiene uno de sus problemas, es que es acultural y ahistórico, que no comprende los procesos históricos. Por de pronto este proceso de los 70 no lo entendió nunca. Porque no lo entiendo. lo primero que hizo el macrismo fue mudar la Secretaría de Derechos Humanos a la ESMA. Sí, Eso fue lo primero que hizo en 2015. Tanto así que debo haber sido una de las 100 primeras personas que recibió a Bruj en el inicio de su gestión, porque en enero de 2015 yo fui a la ESMA a entrevistarme con la Bruj, ¿no es cierto? sí, Bueno, ese fue el primer acto que hizo. Colocó la Secretaría de Derechos Humanos en la ESMA, que es un reducto de la izquierda derrotada en los 70. Es el reducto, es el nido de la serpiente, sí, ¿no es cierto? Es un lugar que la clase política le ha regalado a esta izquierda mesiánica, derrotada, fracasada, que hace 15 años no existían en la consideración de nadie. Pero bueno, han hecho bien las cosas ellos, hemos hecho mal las cosas nosotros para que hoy ocupen este lugar. La cuestión es que se les entregó eso. Los últimos días de gestión de Abreu, en el año 2019, tuvo que ir con la policía para que lo dejaran entrar, porque ya ni lo sí, me dejaban acuerdo. entrar, era funcionario, ¿no es Sí, 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 cierto? me acuerdo. Pero unos días antes, Macri, en el regimiento de Patricios, rindió homenaje a los soldados caídos en Formosa. O sea, pasaron 4 años para que se diera cuenta, por de pronto, no solamente la justicia del acto que hizo, sino a dónde estaba su electorado. Tal cual,
Tal cual. Entonces yo creo que nunca entendió, nunca lo entendió, y además tienen la dificultad, les pasa lo mismo que con el aborto. Ellos, a ver, por qué Rodríguez Larreta hace lo que hace en la capital? Por diversas razones que no viene al caso explicar, pero, pero ni un voto verde va a ir a parar a Rodríguez Larreta. Y sin embargo, ya levanto la mano y digo, ya mi voto lo perdió, pero con seguridad absoluta, Rodríguez Claro, Larreta. ni Bueno, un con los voto 70 pasos. celeste, ni un voto celeste. Claro, ni un voto, Claro, sí, no, no. Al hacer lo que hace con el protocolo del aborto, no es que las sí. verdes van a decir, lo vamos a Ah, votar, Rodríguez Larreta. No lo votan ni a no lo palo, van, ni a exactamente, no lo palo. van a votar, tal Son cual, el sí, sí, enemigo. Rodríguez Larreta es el enemigo. sí, Entonces, sí, sí. entonces el fenómeno de los 70 tampoco lo comprendieron. El fenómeno de los 70 tampoco lo comprendieron. Y la verdad es que todos estos días me viene en la cabeza, Cecilia, pensar que este tema de los 70, que parecía ser un tema del pasado, un tema de ratas de biblioteca, de especialistas en archivos y en libros empolvados, etcétera, es un libro es un tema de tremenda actualidad. Es un tema de tremenda actualidad porque el gobierno actual está apoyado, no sé en cuántas partes está apoyado, pero en una de las partes seguro está apoyado en este relato setentista. No me cabe ninguna duda, porque Totalmente. Sí, le sirve como, como combustible épico para su juventud, porque piensan que enganchan con unas luchas que fueron interrumpidas, piensa que están enganchados con unas luchas del pasado reciente que fueron interrumpidas, nada más lejano de la realidad. Los Kirchner no lucharon nada esas luchas, en absoluto lucharon esas luchas. Además, esas luchas fueron derrotadas por un plan sistemático. Cuando preguntan, ¿pero había un plan sistemático? Sí, por supuesto, había un plan sistemático que buscaba derrotar, como lo derrotó, a otro plan sistemático, que era precisamente tomar el poder a través de las armas. Pero no claro. lo dice José D'Angelo ni Cecilia Pando, lo dicen los propios integrantes de las guerrillas. Entonces, para los chicos es muy importante que entiendan que el pasado reciente es el futuro, aunque parezca un juego de palabras. El pasado nos espera. Hay un pasado urgente que nos espera porque si no desarmamos ese relato sobre el pasado, no vamos a tener justicia, no vamos a tener libertad, no vamos a tener convivencia política, no vamos a tener nada. Porque acá lo que pasa con esto, chicos, es que la mentira es de tal dimensión, la manipulación de los hechos del pasado reciente es de tal dimensión que si los hechos están manipulados, que los hechos, ¿vieron cómo dice Jonathan Viale cuando arranca su programa o cuando termina su editorial? Dice, opiniones libres, hechos sagrados. Y coincidimos con Jonathan Viale. Las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados, son lo que pasó. Bueno, la tergiversación, la manipulación del pasado reciente por parte de los Kirchner ha sido y es tan escandalosa que es como si se dispusieran a moldear plastilina, ¿no es cierto? Como si se pusieran a aplicarle Photoshop al pasado para borrarle todas las imperfecciones y presentarlo hoy como una imagen distinta. Pero entonces, si no se puede conocer la verdad de los hechos, si no se puede acceder a la verdad, ¿cómo puede haber justicia? Si no conocemos Claro. la verdad de los hechos, si los hechos fueron manipulados. Entonces, el gobierno kirchnerista que está sentado desde la década ganada y hoy el señor Fernández,
sobre memoria, verdad y justicia, la memoria es lo que más rápido se pierde. Yo no me acuerdo nada, de nada. Tenemos que apelar a la historia, no a la memoria, porque la memoria es manipulada y construida. Tal cual, es la Entonces, historia. si no hay verdad, si no hay verdad, ¿cómo puede haber justicia? ¿Cómo puede haber justicia? Es imposible que haya justicia. Entonces, vos sabés que los regímenes totalitarios, el mejor antídoto para los regímenes totalitarios es la verdad, es la verdad. Y el mejor público para los regímenes totalitarios es aquel público que ya ha perdido la noción entre lo que es falso y lo que es real. Cuando se logra instalar una sensación tal de relativismo, en donde la verdad no importa, la verdad no interesa, la verdad se puede construir, entonces cuando ya esa gente no distingue lo real de lo falso, cuando no distingue lo verdadero de lo falso, es el terreno propicio para los regímenes totalitarios, ¿no es cierto? Sí. Entonces, a los chicos hay que decirle, chicos, por favor, entiendan que esto no es un tema del pasado, que es un tema del presente absoluto, porque además, como decía, los 70 le sirven al kirchnerismo para darle una épica falsa a los jóvenes. Ningún joven de estos de la cámpora y demás resiste ninguna conversación seria con personas que conozcan el pasado, no resiste una conversación seria porque además cometieron la falta de respeto hacia los jóvenes, de llamarlos la cámpora, que vos y yo sabemos que cámpora era un funcionario tan de segunda categoría, que corre un chiste sobre cámpora, que Camporita, ¿qué hora es?, le decía el general. La que usted quiera, mi general. O sea, era tan secundario Cámpora, que Cámpora fue puesto por cumplir la promesa que Perón le hizo a Lanusse. El general Lanusse había puesto una cláusula proscriptiva. Esto es en el 73, 72, sí. 73. Había puesto una cláusula que lo obligaba a Perón a dejar Madrid, donde estaba exiliado, y a venirse antes a la Argentina para radicarse. Perón dijo, mire, yo no voy a cumplir esa cláusula. Le pongo al más alcahuete de los alcahuetes y le gano la elección lo mismo. Y lo puso a Cámpora como su hombre. Y tan alcahuete era Cámpora, que fíjense que el peronismo estuvo proscripto durante 18 años. Por eso a toda esta juventud que se llama peronista, me da pena, porque no tienen ni idea de la historia. Tanto es así que Cámpora, el peronismo estuvo proscripto 18 años sin poder acceder al poder. Y cuando accede al poder, Perón ni vino a la asunción de Cámpora. No vino a la asunción de su gobierno. Es más, no lo recibió a Cámpora cuando Perón viene a la Argentina, cuando se produce el desastre de Seiza. En realidad, me corrijo. Sí. Lo destrató a Cámpora permanentemente y lo hizo renunciar a los 49 días. Lo echó a patadas, lo echó a Cámpora. Y fue expulsado del movimiento justicialista. Y después fueron echados, los montoneros fueron echados del peronismo. Así que todos estos que se dicen herederos de los montoneros, la juventud peronista y demás, fueron echados por Perón del peronismo. Entonces basta de mentirle a los jóvenes. Es imprescindible para que entiendan que les están mintiendo, me parece a mí, Cecilia, que yo les cuente algún caso concreto de esta mentira. ¿Te parece bien? Sí, perfecto, dale. Mirá, nosotros que nos dedicamos a refrescar la memoria nuestra en estos casos y que nos dedicamos a investigar estos casos, llegó un momento de esta lucha en que dijimos, basta de dar testimonio, vamos a buscar daño verificable en quien sostiene el relato. O sea, basta de decir, el señor tal miente. No, señor tal, venga y explique dónde fue a parar la plata que se cobró por este relato falso,
¿Por qué se falsearon documentos públicos, etcétera? O sea, y entonces presentamos, por ejemplo, una denuncia penal. Una denuncia penal presentada el año pasado, que tiene varios casos emblemáticos. Tengo para hacer guiso de la cantidad de casos de irregularidades gravísimas en el pago de indemnizaciones. Hay que saber que se han pagado sin control alguno. Yo calculo que cerca de, voy a decir cualquier número, cerca de 10.000 camas de terapia intensiva equipadas al completo con la mejor tecnología. Estoy exagerando, estoy diciendo un número, porque se pagaron 150.000 millones de pesos, 150.000 millones de pesos en indemnizaciones sin control, sin que nadie controlara nada. El mostrador estaba, de un lado, la Secretaría de Derechos Humanos, llena de zurdos. Del otro lado, la Secretaría de Derechos Humanos, llena de zurdos. O sea, estaba de los dos lados el mostrador. La Secretaría de Derechos Humanos era la que recibía las denuncias sobre desapariciones o muertes en los 70 y era la que decía, sí, páguesele la indemnización. ¿No es cierto? Entonces, nosotros hemos denunciado casos que obligarían, si tuviéramos justicia, a que el juez diga, paren la rotativa. Les voy a contar un caso, el caso de Oscar Garavaglia. Oscar Garavaglia era un chico que tenía 19 años y vivía en San Rafael, Mendoza. En el año 79, en San Rafael, ya en el país quedaba poco de la guerra antisubversiva, en Mendoza menos y en San Rafael menos todavía. ¿No es cierto? Situémonos, sí. Enero del 79, Oscar es invitado por varios amigos de su edad, vecinos de San Rafael, a irse al Nihuil, al río Nihuil, al embalse del Nihuil, a cazar carpinchos, piches o peludos, ¿no es cierto? Sí. Y van acompañados por el padre de uno de ellos. La cuestión es que se van para allá y a los 3 o 4 días vuelven todos menos Oscar. Entonces, la familia pregunta, ¿qué pasó? No sabemos, se perdió, no volvió, se perdió, lo buscamos, no encontramos, se perdió, no volvió. Muy bien. Año 79, gobierno militar, ¿no es cierto? Sí. Al día siguiente, todo San Rafael, los vaqueanos, el club andino, la gendarmería, lo otro, la aviación de no sé dónde, rastrillaron la zona y no tuvieron rastro de Oscar Garavaglia. Muy bien. Al poco tiempo, la atención giró hacia los que habían estado con él hasta el último momento. Entonces se les hizo una denuncia penal. 5 personas estuvieron procesadas por esa denuncia penal. En San Rafael, Mendoza. En la justicia de San Rafael, Mendoza. Esto pasa en el 79. En el 84 se hace la primera lista de desaparecidos por el Estado. Sí. Y por supuesto, Garavaglia no figura en esa lista porque no era un desaparecido por el Estado. Se había ido a cazar piche con sus amigos. No es que los amigos dijeron, sí, aparecieron helicópteros militares y los secuestraron. No estaba como el mapuche que lo vio a Maldonado. Sí. No había mapuche para verlo a Maldonado. Nada. Se perdió de entre el grupo de amigos. Tanto así que todos sus amigos estaban procesados. La causa duró 18 años. Duró la causa. Bueno, entonces en el año 84, el caso de Garavaglia no es denunciado como víctima del Estado, Garavaglia. Mientras tanto, seguía la causa investigada. Años después, no sé qué pasa, alguien te llama. No, fue mío. Ya está. Años después, la causa termina y sobresena todo. O sea, no pudieron demostrarle a las personas que estuvieron con Garavaglia que hayan sido ellos los culpables de la desaparición de Garavaglia. ¿No es cierto? Sí. En el año 2006, el kirchnerismo ya en el poder, en el nuevo informe que hace sobre las víctimas de la represión ilegal del Estado, dice, sí, Garavaglia es una víctima del Estado, es víctima de desaparición forzada por agentes estatales. ¿Y cómo?
¿Pero cómo? Si las personas que habían estado con él, que fueron sometidas a una causa judicial, penal, no se les Sí. pudo demostrar que habían sido los responsables de la desaparición de Garavaglia, ¿cómo en el año 2006 el kirchnerismo podía decir, sí, lo desaparecieron agentes estatales? No se sabe. Muy bien. ¿Y qué pasó? La familia Garavaglia cobró una indemnización, yo te voy a decir el monto, Sí. la familia Garavaglia cobró una indemnización actualizada hace poco tiempo, de 16.254.529 pesos. No te puedo creer. O sea, ¿Eso se cobró? cobró esa indemnización, expediente número 12.557, 125.572/2000, liquidación del Ministerio de Economía 36.354, etc. O sea, el Estado dijo, a Garavaglia lo desapareció el Estado Sí, y se le pagó la indemnización. ¿Sí? sí. Muy bien. Es increíble. En el año 2015, el kirchnerismo saca, ya con Cristina, no con Néstor, que fue en el informe del 2006, sino con Cristina, en el año 2015, el kirchnerismo saca un nuevo informe, ¿sí? que mejora al anterior, digamos, que lo mejora en el sentido de que dicen, es un informe, la lista revisada, actualizada de víctimas del accionar represivo y ilegal del Estado, y Garavaglia ya no está más. O sea, Ah, no está mal. lo pusieron como víctima del Estado, le pagaron la indemnización a alguien y después lo sacaron como víctima del Estado. Ya no es más víctima del Estado. Y no reclamaron el dinero, obvio. El dinero se lo quedaron. No porque digamos, yo en mi investigación hablé con la madre de Garavaglia, hablé, y Ah, la madre me dijo, sí, nosotros cobramos, pero ¿cómo? Le digo, señores, ¿cómo puede ser que en el 84, el chico había desaparecido en el 79, en el 84 ustedes no lo denunciaron como víctima de desaparición por parte del Estado? Y no, ¿y qué pasó en el 2006? Y que vino un abogado y nos dijo que podía ser víctima del Estado. Lo presentamos y nos pagaron la indemnización. no, es de locos. Le pagamos nosotros. Claro, le pagamos nosotros una indemnización. Si se pagaron 150.000 millones de pesos, vos fíjate qué negocio para los abogados, para determinados abogados, Obvio. ya tenemos la investigación de cuáles son los estudios de abogados. Para los abogados, el 20% de cuota liti, ponele, es 150.000 millones de pesos por el 20%, ¿no es cierto? Son cerca de 300 millones de pesos. Que no hice mal la cuenta, soy muy burro yo para hacer la cuenta, pero es mucha plata en cuota liti. Muy bien. Vamos a contarle a los chicos otro caso. El Dale. caso de los hermanos Sabao, por ejemplo. Yo no sé si vos lo recordás al caso. No, 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 no. Bueno, si vos no lo recordás, los chicos menos, entonces. Dale. Lo- el- a ver, cómo nos mienten? Es imprescindible saber que en el año 75, gobierno de Isabel Perón, en el año 75, para que se entienda cómo se vivía en la Argentina, en el año 75, abril del 75, la contratapa de la revista Evita Montonera debía ser algo que no es nada televisivo, no es nada instagramero, pero voy a mostrar eso. ¿Se ve ahí? Sí. Muy bien. Esa es la Campaña contratapa de la militar. revista. En, Campaña militar de Montoneros. exacto. En donde hacen un raconto de la campaña de ese mes. Ahí dice ejecuciones 17, ametrallamientos 34, detenciones 5, caños, o sea, explosivos y voladuras 20, recuperación de armamento 20, allanamiento, bla, 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 bla. Bajas del enemigo, 31 muertos, 5 detenciones, 6 heridos. Perón o muerte, viva la patria, hasta la victoria mi general. Muy bien. Así vivíamos los argentinos, con unos muchachos que le habían decretado la guerra popular y prolongada al gobierno constitucional de Isabel Perón,
y mostraban esto. O sea, era una campaña militar. Chicos, entiéndanlo, entiéndanlo. Muy bien. En el año 75, esta gente, estos muchachos, de los cuales hoy la Cámpora supuestamente son los herederos y van a continuar la lucha, en el año 75, en noviembre del 75, el diario Clarín miente, dice: extremistas ultiman en Rosario a un militante de la CGT y las 62 organizaciones. Ese es el título, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué significa? ¿Qué cuenta el diario? Cuenta que eran dos hermanos, los hermanos Sabao, que vivían en Rosario, tenían un kiosco de hamburguesas a orillas del río Paraná, en el recreo de paseo del río Paraná, y de repente llegan dos autos, se bajan tipo con armas largas, y empieza pum, 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 le tiran a Carlos y a Pedro. Carlos cae herido gravemente en el suelo, Pedro corre, se tira al río para escapar, se acercan al río, lo balean y el cuerpo de Pedro desaparece. Esto cuenta la crónica. Al día siguiente, dice el diario, fueron extraídas de las aguas del río Paraná el cadáver de Pedro Alberto Sabao, que murió, su hermano Carlos continúa herido, reponiéndose de las heridas. Muy bien. A las 2 semanas, la revista Evita Montonera dice, 26 de noviembre, espera porque lo tengo acá, espera, 26 de noviembre, un pelotón en la sección de la revista Evita Montonera que se llamaba Crónica de la Resistencia, decía, 26 de noviembre, un pelotón de combate de montoneros ejecutó al traidor y delator de compañeros Pedro Sabao, quien al intentar huir cayó al río Paraná. ¿No es cierto? Entonces, opiniones libres, hechos sagrados. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos son que Montoneros, que era una organización puesta fuera de la ley, en un gobierno constitucional, constituían un ejército y hacían acciones armadas, por lo tanto eran sediciosos, porque eso dice la Constitución respecto de la sedición. Eran sediciosos. Tenían códigos revolucionarios que aplicaban a quien se le cantaba. Entonces decidieron que el señor Pedro Sabao, que era un pobre flaco que vendía pancho en el río, en la orilla del río Paraná, resultó traidor a Montonero y fueron y lo recontracocinaron a tiro. ¿Se comprende? Sí. Estos son los hechos. Muy bien. ¿Qué pasa? Esto pasa en el 75. En el 84, cuando se hace la primera lista de la CONADEP, Sabao, por supuesto, no figura porque no era un desaparecido. Su cuerpo, la familia lo había enterrado. Además, lo había matado Montoneros, ¿de verdad? Sí. Muy bien. Pero en el año 2006, el kirchnerismo dice que a Sabao lo mataron agentes estatales, por lo tanto es una víctima de la represión ilegal del Estado, está incluido en el informe oficial del año 2006 como víctima de ejecución sumaria, o sea, lo mató el Estado. Por lo tanto, por Sabao se pagó una indemnización que a julio del año pasado era de 8.116.000 pesos. ¿Te llama la atención que a Garabaglia se le haya pagado mal? La verdad que llama la atención. Desconozco por qué. Eso está denunciado así, ¿cierto? Se pagaron por Sabao 8 millones de pesos, porque fue incluido como víctima del Estado. O sea, se lo incluyó, se pagó. Muy bien. Y en el año 2015, ¿qué pasó? Sabao desapareció, ya no es más víctima del Estado. Ay, no te puedo creer, José. El kirchnerismo nos dijo que era víctima del Estado, se le pagó la indemnización y después nos dijo que no era más víctima del Estado. ¿No es cierto? Pero no termina acá la cuestión. Porque estos listados, que son documentos oficiales, por eso la denuncia es incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad de documento público, etc. En frente del aeroparque existe el Parque de la Memoria, ¿no es cierto? Sí. Que es administrado, hace más de 10 años que es administrado por el PRO. Sí. Muy bien. En el Parque de la Memoria administrado por el PRO,
Si uno se acerca a la leyenda que está en el frontispicio cuando apenas arranca, o sea, que significa que todos los que están allí están bajo esa misma leyenda, dice, murieron por ideales de justicia y equidad, ¿no es cierto? Y entonces uno va al muro que corresponde, año 1975, y ahí figura Pedro Sabao como muerto por el Estado. Pero no termina ahí la cuestión, porque abajo de Pedro Sabao está Carlos Sabao. Entonces, cuando vimos Carlos Sabao, dijimos, pero Carlos, a Pedro lo mató Montonero, no tendría que estar acá porque lo mató, no lo mató el Estado, lo mató Montoneros. Sí. Y Carlos, ¿por qué tiene que estar Carlos acá? Entonces, con Google, procesados, antes de que lo procesaran a Google, busqué la guía telefónica de Rosario, familia Sabao, Carlos Sabao, entonces, hola, sí, quisiera hablar con Carlos Sabao. A ver un momentito, ¿quién habla con tu papá? Entonces me pasan con una persona que me dice, yo soy Nahuel Sabao, soy el hijo de Carlos Sabao. Ah, ¿puedo hablar con tu papá? No, mi papá murió en un geriátrico el año pasado. No, O no sea, te puedo el creer. padre, que había sido herido por montoneros, que no murió nada en el 75. Si uno va al Parque de la Memoria ahora, en este momento, violando la cuarentena, Figura. haciéndose el runner, va a encontrar una placa en donde cuando vino Macron, le rindió homenaje a Carlos Le- Sabao, que murió en un geriátrico el año pasado y que fue baleado en el 75. Bueno, o sea, uno no sabe si reír o llorar. ¡Qué indignación! no, hay que llorar. Hay que llorar más que nada, ¿Qué? Yo no lo puedo no por creer. el kirchnerismo, no, por el kirchnerismo no hay que llorar. Por No, no, por ellos no, el obviamente. kirchnerismo hay que combatirlo en el terreno de la política, ¿no es cierto? El kirchnerismo hay que Y combatirlo en escúchame, el terreno. José, ¿vos con todo esto tenés preparada una denuncia? No, ya está presentada. Ah, ya está La denuncia está presentada la denuncia. presentada. Sí. La ¿Y le denuncia ya está dieron presentada. lugar? Qué buena pregunta. La denuncia cayó en el juzgado del doctor Lijo y Oh, la agarró el fiscal Federico Delgado, que intentó hacerla desistir de la denuncia. Con una serie de argumentos que no los tengo presentes ahora acá, pero que son una vergüenza. Pero una vergüenza por donde se mire. Porque la probanza que nosotros le colocamos es, digamos, no se puede contrastar bajo ningún punto de vista, no hay forma de contrastarla. Entonces, la denuncia intentó desestimarla Delgado, pero no pudo. Te cuento un casito más, no sé cuántos minutos sí, quedan. sí, sí, contá, contá. Un casito más. Eh, siempre hay que tener presente que la izquierda derrotada en los 70, y además que se le cayó el telón de fondo, que era la Guerra Fría, y se cayó la Sí, Unión Soviética, y los socialismos reales se han convertido en un mamarracho, porque los socialismos chinos, rusos y demás, que son la quintesencia del capitalismo, son la mano de obra esclava del capitalismo, ¿no es sí. cierto? Porque ya sabemos cuáles son la diferencia para competir con mano de obra esclava en los productos chinos, ¿no es cierto? Porque no tienen Sí, partido político, no tienen libertad de ningún no tipo. tiene Bueno, nada. la, ¿para qué me perdí? A dónde iba con los No, chinos? el nuevo caso que ibas a contar. Muy bien. Entre las cosas que esa izquierda derrotada, entre los caballitos de batalla que tiene, fue pelearse con Malvinas, digamos, pelearse con la gesta de Malvinas. Vos sabés que se pelean con la gesta de Malvinas, ¿no es cierto? Sí, Dicen sabía. los pobres soldaditos tan chiquitos que lo mandaban a pelear. Bueno, yo le voy a contar el caso de Adriana Kornblith. Te voy a hacer una pregunta que me va a encantar lo que me vas a responder. ¿Sabés quién es Adriana Kornblith?
Yo tampoco. Yo no No. sabía quién era. Por lo cual, digamos, es Juana Pérez, o sea, es cualquiera. De estos casos hay Sí, centenares de casos, ¿no es cierto? Adriana Cornblit, no era que una persona muy conocida. Tanto es así que Adriana Cornblit es una chica que cuando tenía 15 años, ¿vos tenés hijas? ¿De qué edad? ¿Cuál sí, es la más chica? tengo, y bueno, la más chica ya ahora tiene 20, cumplió ayer 20. Después 20. tengo de 24 y Muy bien, no, 29. pero vos imaginate una chica de 15 años, todas tuvieron 15 No, años. Una chica de 15 años. Montoneros le da una bomba, un caño, un explosivo para colocar en una comisaría de Montechingolo. Pero no lo digo yo, lo dice, entre otros, por ejemplo, Roberto Baschetti, que es un compilador por excelencia de la izquierda montonera, que dice, muere en 1977, el día que cumplía 16 años, al intentar colocar una bomba en una comisaría de Montechingolo. El explosivo se prendió fuego, provocándole la muerte. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esta chica tenía 15 años cuando Montonero le ordenó colocar un explosivo en una comisaría. No es que fue sola en bicicleta, fueron en un auto, pero a ella le encargaron bajarse del auto y colocar el explosivo, y andá a saber qué es lo que hizo la chica esta, y voló en pedazos, pero voló en pedazos porque ella, por impericia en el manejo de explosivos. claro. ¿Sí? Muy bien. Sí, sí, sí. Por supuesto que el kirchnerismo en el relato la colocó a Adriana Cornblit como víctima de la represión ilegal del Estado, acusando al Estado de haberla matado, y por Adriana Cornblit se cobraron 8.032.503 pesos el año 2007, en el año 2007, ¿no es cierto? O sea, Sí, fue incluida en el informe de 2006 como víctima del Estado, sí. se pagó la indemnización en el 2007 y en el 2015 Adriana Cornblit no está más como víctima, fue sacada como víctima, fue incluida, se le pagó la indemnización y fue sacada como víctima. ¿Cuál Qué es el lindo problema que tiene? negocio. ¿Cuál es el problema que tiene, que va a tener que, lo que tiene que hacer el juez Lijo? Es decirle a la Secretaría de Derechos Humanos, por favor, estoy contando algunos de los ejemplos denunciados, ¿no? Le va a Sí, decir, por favor, tráigame la carpetita o legajo de Adriana Cornblit, porque adentro de esa carpetita, por la ley indemnizatoria, dice que debe contener las probanzas que acreditan que está dentro de lo que marca la ley. ¿Se comprende? O sea que en la sí. carpetita tiene que abrirla, dice Adriana Cornblit, y tiene que decir las causas por las cuales se acusa al Estado de algo que los propios montoneros dicen que le explotó la bomba a ella misma. ¿Se Qué entiende? ver. Sí, 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 sí. Estos ejemplos, estos pequeños ejemplos de cómo se miente, nos hacen ver que en realidad la mentira es global, la mentira es total. Este tema es una parte de la mentira, ¿no es cierto? Tal cual. Entonces, Y es muy... José, te hago una pregunta. ¿Y si terminaron de pagar indemnizaciones o faltan pagar indemnizaciones? No, eso es una muy buena pregunta, porque nosotros estamos trabajando en una entrecruzamiento de muchos, pero muchos datos, ¿no es cierto? Sí, Que nos va a permitir saber los números reales de la década del 70. Los números reales. Yo te voy a decir los números oficiales de la década del 70. Yo te puedo decir que en el último informe de víctimas de la represión ilegal del Estado se contabilizan casi 9.000 entre muertos y desaparecidos. O sea, según el oficialismo, según el kirchnerismo, dicho en el año 2015, hace 2000. poco, Sí, ¿sí? Las víctimas del Estado, lejos de los 30.000 desaparecidos, que es un invento, las víctimas de toda la, perdón,
de gobiernos militares, gobiernos peronistas. Las víctimas de la guerrilla, las víctimas, perdón, del Estado, Sí, son cerca de 9.000, ¿no es cierto? Si uno va al Parque de la Memoria, que es un lugar de homenaje, no es un lugar, no tiene otra función que el homenaje, ¿no es cierto? La lista sí, son 8.700 y algo, ¿no es cierto? sí, Muy bien. Nosotros obtuvimos, por nuestro carácter de investigadores, el listado completo de los pagos hechos hasta 2015, de los pagos de indemnizaciones. Son 8.600 no sé cuánto. O sea que desaparecidos y muertos, pareciera ser que la cifra está alrededor de eso. Después vos podés discutir, sacá a Adriana Corley, sacalo a Sabao, sacá a este, sacá lo otro. Y en ese orden va a estar el número de desaparecidos y muertos por parte de la guerrilla, vamos a llamarlo sector de la guerrilla, digamos. Muy sí, bien. ¿Cuándo empezó este conflicto interno? Empezó, vamos a poner el 67, 68, 69, 70, ¿querés poner el 70? ¿Cuándo terminó? ¿En el 83? Bueno, 13 años. En 13 años, ese sector que declaró la guerra, el que dice que no sí, hubo una guerra acá, es un mentiroso de 7 suelas, declaró la guerra, ¿no es cierto? Lo dijo permanentemente, se llamaban Ejército Montonero, Ejército Revolucionario del Pueblo, no era sí, un lo club de decían ellos. filatelia, no era un club de filatelia. Entonces, ese sector tuvo bajas por casi 9.000 personas. Lo dividís en los 13 años y te da más o menos 700 personas por año. ¿Es verdad? Sí. Muertas. ¿Cuántos se fueron del país? ¿Cuántos estuvieron detenidos o estuvieron detenidos y fueron liberados después en gobierno de Alfonsín? Fueron liberados. Te voy a dar un ejemplo. Eduardo Anguita, el periodista Eduardo Anguita, ¿no es cierto? Eduardo Anguita cae preso en 73 porque intenta copar una unidad del ejército durante el gobierno constitucional del peronismo y lo mantiene preso. Lastiri, Perón, Isabel Perón y los militares. Entonces, los militares lo heredan a Anguita. Bueno, ¿cuántos hay de esos o que tuvieron opción del exilio? ¿Sabes quién tuvo opción del exilio? ¿Quién? Lo ubicás a Daniel Goyán? Es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Ah, El sí, ministro de sí, Salud de la provincia de Buenos Aires fue montonero, cayó sí, preso en Rosario, gracias a que tenía un tío general, le dieron la opción del exilio, cosa que hacían los militares, que era determinadas personas le daban la opción del exilio. sí, Entonces, sí, eso lo se sé, iban al sí, sí. exterior, se iban al exterior. Este hombrecito se fue a Alemania y volvió después en democracia y cobró 10 millones y algo de pesos de indemnización por haber seguido el país, por haber jugado a los socialistas en los 70. Entonces, ¿cuántos hay de Goyán, Anguita, que estuvieron presos o que se fueron al exilio y que volvieron? Cerca de 12.000 pagos. Pero hay cerca de 7.000 reclamos iniciados. O sea que en el universo de los detenidos y exiliados hay cerca de 20.000 personas. Más los 9.000 muertos y cosas son 30.000. ¿Es verdad? Sí, Son 30.000, son casi 30.000. sí, sí. ¿Cuántos militantes, cuántos combatientes tenían las organizaciones guerrilleras? Es un misterio. Es un Claro, misterio. ¿No es cierto? sí. Muy bien. Si nosotros en nuestro estudio llegamos a determinar cuántos eran los militantes del ERP, cuántos eran los militantes de Montonero, de la FARC, de la FAP, de esto, de lo otro, bla, 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 nos va a dar un universo cercano a las 15.000 personas, aproximadamente a las 15.000 personas. O sea que en esos números está la verdad de los 70 y no el relato como han hecho. Una de las piezas claves del relato son los 30.000 desaparecidos, que es una mentira enorme,
es una mentira enorme, y en una de las preguntas que había, yo creo que estaban haciendo preguntas, yo dije que iba a permitir preguntas, no, me hicieron una sola. Bueno, en una de las preguntas, la pregunta que me hicieron respecto del macrismo, y bueno, imagínense que el macrismo eh, promulgó la ley de los Claro, 30.000 desaparecidos en la provincia, o sea, en la no solo provincia de no la Buenos vetó, Aires, sí, con Vidal. permitió el macrismo que los funcionarios de la provincia de Buenos Aires estén obligados a decir que los desaparecidos eran 30.000. Pero estamos Es una locos. locura. Locura, esa es la palabra, Sí, locura. Entonces, a los chicos yo los invito a que sepan, les digo que sepan que les han mentido, terriblemente les han mentido terriblemente. Y la verdad, hay que poner en su lugar a los que son enemigos de la verdad. Nosotros como cristianos, la verdad nos hará libres, aún la verdad que resulta dolorosa, porque nosotros desde el principio, Cecilia, hemos dicho que tanto las cúpulas militares como los gobiernos peronistas no dejaron desastres por hacer en el combate a las guerrillas, ¿es verdad? tal Pero cual. esto no convierte a los guerrilleros en los dueños de los derechos humanos, porque resulta absurdo. Hace poco tiempo, creo que la vez pasada, charlamos respecto del artículo que publicó La Nación vinculado Sí, a la familia de Benedetti, ¿es verdad? La sí, familia de sí, charlamos Benedetti, de eso. una familia santafesina, que 6 integrantes de la familia, ¿se ve en la mano ahí? No, no se ve. Sí, Seis, más ahí, 6 integrantes de sí. la familia decidieron jugar en los 70 a los revolucionarios socialistas y hoy nosotros le pagamos 94 millones de pesos, que deben ser 5 camas completas de terapia intensiva que nos están faltando hoy, porque nosotros les regalamos a estos muchachos. Es la burguesía que ellos querían destruir, le Son pagan, lo sostiene a ellos. Es así es, José. La bueno, verdad que díganme. es admirable todo lo que todo lo que has investigado en tu libro. Y te voy a Bueno, hacer una pregunta que uno de los chicos me había hecho, que ¿a qué se refieren cuando hablan de ejecución sumaria? Viste que en el listado de sí, cuando sí, sí. en el Sí, 2006 se vuelve son a ver todo distintas, el informe de la CONADEP, hacen sí. una división Sí, claro. Son, y ahí son ponen, formas distintas de llamar en ese documento oficial. El Estado se dispone a hacer un listado de las víctimas de la represión ilegal del Estado. Entonces, los atacantes montoneros a Formosa, en Formosa, durante un sí, gobierno constitucional, que ingresan a asaltar una instalación del Estado para robar armamento para combatir al propio gobierno peronista, esos muchachos, 9 de ellos, de los 13 que murieron, creo, 9, el rótulo con el que están en el informe oficial como víctimas de la represión ilegal del Estado, que esta es la denuncia que presentó Jovina Luna, como víctima de la sí, represión ilegal del Estado. Dice ejecución sumaria. A todos los muertos se los llamó ejecución sumaria, a todos. A Adriana Kornblit, no. Adriana Kornblit, la chica de la bomba, se lo llamó desaparición forzada. ¿Por qué? Porque le volaron las manos y no hubo forma de identificarla en el 75. En claro. el 77, perdón. La enterraron como NN. A todos los muertos se los llamó ejecución sumaria. Ahora, en el informe último del kirchnerismo, en vez de ejecución sumaria se lo llama asesinato. Entonces, a Sabao, no, perdón, Sabao no, porque no está más en la lista. Bueno, a cualquier ejemplo de lo que haya muerto en combate, a lo de Formosa, que siguen estando, el asesinato. O sea que Reinaldo Brigiler, uno de los atacantes de Formosa, montonero, Sí, que muere adentro del cuartel, como le han puesto asesinato, lo mismo que el resto, asesinato por parte del Estado, resulta que Hermindo Luna
es un asesino, porque lo mató a Reinaldo Brígiler. ¿Se comprende? Si Hermindo Sí, Luna sí, sí. Videla estaría acusado de delito de lesa humanidad, porque si el montonero que atacó el cuartel es víctima de la represión ilegal del Estado, el soldado que defendió su cuartel es un asesino de lesa humanidad. Es Qué tanta la bárbaro. locura. Sí, sí. Pero yo te voy a decir una de las cosas más importantes que se me ocurren esta noche, que es Sí. la culpa de esto no la tiene el enemigo. El enemigo hace bien su tarea. La culpa la tienen los que dicen ser amigos. ¿Entendés? Sí. Porque Sí, si no sí, sí, fuera por perfecto. ellos, si no fuera por ellos, si no fuera por la pasividad, por el mirar para el costado, por no querer meterse y demás, no habría avanzado esta izquierda absurda, derrotada, sin ejemplo en el mundo. Vos le preguntás a una... a ver, la Miriam Lewin, Miriam Lewin, sí. la periodista Miriam Lewin, que tuvo la suerte de que era judía, joven, mujer, montonera, y fue a parar a la ESMA. Peor no podía ser, no le tocaban un pelo. Tuvo una Sí. suerte terrible porque no le tocaban un pelo. Ella declaró que no fue torturada en la ESMA, ¿no es cierto? Muy bien. Sí. La ESMA tuvo 2 años en la ESMA, nadie le tocó un pelo, trabajaba, se sabe que trabajaba, Sí, trabajaba, cobraba un sí. sueldo, Trabajaba tenía para libertad ellos. vigilada, etc. Exilió Miriam Lewin, no se fue a la Cuba de Fidel Castro, ni se fue a la Corea, ¿cómo se llama? Camboya de Pol Pot. Se fue a Nueva York, exiliada. Claro. Todos son Entonces, así, ¿viste? De la boca para afuera. estos fracasados no pueden haber avanzado sin la pasividad de la burguesía que, como había anunciado Lenin, le va a dar a la izquierda la soga para que, le va a vender a la izquierda la soga para que lo cuelgue. Claro. Entonces, hay que adquirir un compromiso de luchar por la verdad, de conocerla y de ser firme en la defensa de la verdad. Este es Sí. un compromiso que los chicos tienen que asumir y participar. No hay otra forma que hacer que participar. Dejamos los espacios, después nos quejamos de lo que pasa en el país. Dejamos los espacios libres y después nos quejamos de lo que pasa en el país. Y esto no Tal tiene que cual. ser. Tal cual, José. Bueno, nos quedan, a ver, ya te digo, 4 minutos. Te los regalo. ¿Con qué querés cerrar? Te hablaste todo. Mira, acá No, me están diciendo una pregunta porque que no tiene nada que ver con esta, pero bueno, a uno de ver, los chicos pregunta qué pensás de Gómez Centurión. yo creo que ahí hay un espacio ahí, hay claramente gente que no va a votar al kirchnerismo, gente que no quiere votar al macrismo y que no vota a la izquierda. O sea que hay un espacio ahí a conquistar. Ojalá Claro, Gómez Centurión esté a la altura de representar por lo menos una parte del espacio. ¿No es cierto? perfecto. Hay que representarlo ese espacio. En mi opinión, Sí, todas las fuerzas, chiquitas, grandes, medianas, que no están ni en el kirchnerismo, ni con Cambiemos, ni son de izquierda, debieran juntarse, porque las elecciones del año que viene debieran juntarse en un frente republicano, porque las elecciones del año que viene son de medio término, son legislativas. Y el embate de la lacra marxista va a darse en las legislaturas, van a ir por el aborto, por esto, por lo otro, por lo otro, por por lo otro. todo. Sí, Entonces, el señor López Murphy, que sabe que no va a sacar más de, ¿cuánto sacó? ¿Cuánto sacaron? Esper, Gómez Centurión, el 1,7, el 1,4, el sí, 1,5. Bueno, debieron unirse todos. totalmente. Nadie les pide que renuncien ni a sus posiciones, ni a su partido. Total, no van a poder impulsar ninguna ley. Para lo que van a estar va a ser para impedir que se voten las leyes. Tal ¿Vieron cual. como Graciela Camaño tuvo con un solo voto de Sí, traición, dio vuelta una elección? Bueno, sí,
esas fuerzas tienen la obligación republicana de dejar de mirarse el ombligo, unirse todas, porque a mí no me importa si uno es más liberal, menos liberal, si en total no van a impulsar ninguna ley. Lo que tienen que hacer es oponerse a las leyes de muerte, de ideología de género, etcétera. Esa es mi opinión. Tal cual. Y otra pregunta que me están diciendo, ¿dónde se consigue tu libro? En las librerías, en Zen y el Ateneo. Ah, que perfecto. Se metan en el Ateneo, en la página web y que lo pidan, seguramente envío a domicilio y demás. Ah, perfecto. Bueno, José, ya estamos en el horario. Te agradezco muchísimo, muchísimo todo lo que nos contaste. De nuevo, Cecilia, felicitaciones por tu lucha. No. Felicitaciones por tu lucha, por todo lo que significa para tu vida, para tu familia, tu lucha, que es titánica y hay que sacarse el sombrero de la mañana a la noche. Un cariño grande. No, y por vos también, José, porque lo que estás haciendo es increíble, increíble, te lo agradecemos. Un cariño grande, un cariño. Dale, gracias, igualmente para vos. Chau, chau. Chau, hasta luego.